Puede parecernos algo obvio que nadie se estremezca de miedo al ingresar a una verdulería o al caminar por un parque repleto de sauces, o quizás plantando alguna especie en el jardín. Nadie esperaría asesinar a su novia regalándole una rosa. Pero si pudiera pasar, hoy les traigo horror botánico, literatura, cine, cómics y videojuegos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. En este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo el subgénero del horror botánico, un subgénero que no fue muy explotado, tampoco fue muy consumido hasta el momento. A mí en lo personal me encanta, me apasiona el subgénero del horror botánico. De hecho, una de mis novelas es un 80% horror botánico, la cual la titulé Flores para los Muertos. Es un 80% de horror botánico y un 20% de zombies. Así que imagínense cómo me gusta el horror botánico y los zombies. Decidí el día de hoy traer horror botánico, un subgénero que no muchas personas todavía exploraron, y vamos a darte algunas recomendaciones literarias, vamos a contarte también sobre algunas cintas en el cine de horror, también aparece el horror botánico, y vamos a tener la colaboración de Kira Mortifiliana, que nos va a hablar de los videojuegos y el horror botánico en ellos. Un tema muy interesante. Yo les conté en otro video que me gustaba mucho los Cure, por ejemplo, y Kira Mortifiliana va a estar hablándonos en esta colaboración de los videojuegos. Por supuesto que el horror no desprecia ningún aspecto de la naturaleza para poder expresarse, y las plantas, en apariencia, son seres pacíficos y hermosos, pero se convirtieron en un tema recurrente en el relato de horror y también en los relatos de ciencia ficción. Muchos autores se sintieron atraídos por el horror a la naturaleza, plantas antropófagas, árboles zombies, musgos fantasmales, enredaderas asesinas, por supuesto un desfile de villanos que lograron sembrar el pánico en la literatura, como por ejemplo la obra de Louisa May Alcott, llamado Perdido en la pirámide. La planta de Stephen King, los sauces o el hombre al que amaba los árboles, Algernon Blackwood, las mujeres flor de Clark Anthony Smith, o por supuesto el cómic El hombre cosa de Marvel. Hacer que la vegetación sea capaz de infundir miedo, por supuesto que no es una tarea fácil para los autores, pero sí que muchas de las obras de las que hablaré hoy lo lograron. Hay ciertas características quizás que deberían ampliarse para poder lograrlo, como por ejemplo la toxicidad de las plantas, la fuerza y la velocidad de su crecimiento, el grado o intensidad en el que pueden consumir organismos vivos, como lo hacen las plantas insectívoras, quizás algunas aberturas extrañas entre las hojas, fragancias capaces de atraer a los incautos, son algunos de los rasgos que pueden convertir al mundo vegetal en algo verdaderamente aterrador. El horror botánico se caracteriza por proyectar rasgos e intenciones humanas en el mundo vegetal. Aunque fue menos publicado que Lovecraft o Poe, el nombre de Algernon Blackwood merece por sí solo tener un poco más de protagonismo en la historia de la literatura de terror y de horror. Fue conocido por el Wendigo, publicado en el 1910, que formó parte de aquel tomo maravilloso que fue Los mitos de Cthulhu. De este autor, dentro del horror botánico, vamos a nombrar El hombre al que amaban los árboles, de 1912.
El argumento, según suele ser común en este autor, cede espacio a la intensidad de la vivencia de los personajes o a su deslizamiento paulatino, siniestro por lo general, hacia el mundo oculto que nos acecha. Recuperado de una extraña enfermedad, ante el terror insoportable de su esposa, el protagonista es reclamado por las voces de los árboles de su jardín, que quieren arrastrarlo, aún más allá de hojas secas, luz entrecortada y ecos, extraviar su alma en la selva inmensa que atraviesa el planeta. De este autor, dentro del horror botánico, también está Los Sauces, publicado en el 1907. Quizás sea una de las mejores obras del horror botánico. Lo terrible vuelve a adoptar fisonomía botánica en esta historia, la de los troncos de la isla a que un accidente de piragua arrastra a dos personajes principales. No voy a decir mucho de esta historia, claramente podría marcarse dentro del horror botánico. Dentro de este subgénero de horror botánico nos encontramos con La floración de la extraña orquídea. Uno de los grandes cuentos de Wells narra la historia de un coleccionista de orquídeas quien consigue encontrar algunos bulbos para su colección, los cuales provienen de una región prácticamente inexplorada de la selva. Aquellos bulbos se convierten en algo más que en hermosas orquídeas. Se transforman en monstruos sedientos de sangre. David Keller y La guerra de la hiedra, publicado en el 1930. Esta historia comienza con un personaje típico en el horror, el testigo que es poco confiable, alguien a quien nadie le va a creer ni una sola palabra. Se trata de un borracho local, que irrumpe en la oficina del alcalde asegurando que algo extraño está ocurriendo en el pantano. Algo verde se comió literalmente a su perro. El alcalde, por supuesto, lo escucha amablemente, pero no le cree nada y no le presta atención. Se retira al club de caballeros para sociabilizar con otros ricos de la zona. Este pantano, mezcla de tierra virgen, cubierta de vegetación, espesa, en esencia, una frontera con el lado salvaje de la naturaleza. Así como las cosas funcionan como metáforas de la psique en el horror, en ocasiones la naturaleza también puede cumplir la misma función. Estas regiones psicografías aparecen frecuentemente en las obras de Howard Phillips Lovecraft, siempre con la característica principal de ser lugares vírgenes, no mancillados por la presencia humana. Esto se observa, por ejemplo, en relatos como El color fuera del espacio, El horror de Dunwich. En Lovecraft, el horror botánico generalmente asume forma de una vegetación extraterrena, como el producto de un tipo de vegetación que no es de nuestro planeta. La guerra de la hiedra, de David Keller, también emplea otro recurso frecuente en el género, que consiste en presentar los aspectos teóricos de la historia a través de uno o varios personajes, con amplia erudición. Uno de los mejores aportes al horror botánico, La guerra de la hiedra, no explica el origen de esta vegetación malévola, pero especula que quizás sea una especie prehistórica, particularmente voraz. Por supuesto que en esta historia es obvio que el borracho del pueblo tenía toda la razón, pobrecito. Una especie de hiedra vampírica de crecimiento vertiginoso está emergiendo de lo profundo del pantano, amenazando con devorar toda la ciudad. Las víctimas son enredadas, sofocadas y asfixiadas por esta hiedra descomunal. Otro de los cuentos recomendados es El Fresno, un relato de horror del escritor inglés M.R. James, publicado en el 1904. El Fresno, uno de los mejores cuentos de James, nos sitúa en Inglaterra y relata la historia de una mujer quien es descubierta mientras arranca algunas ramas de un viejo fresno. El dueño de la mansión donde está ubicado este árbol la denuncia y la mujer es ejecutada. Tiempo después, una serie de hechos misteriosos comienzan a suceder en esta mansión, de algún modo relacionados con el fresno, que es una especie de lápida arbórea
que custodia los restos de la mujer y le permiten un vínculo para manifestarse en el plano real. El fresno podría ser clasificado también como un relato de brujas, aunque es más acorde situarlo dentro de los relatos de horror botánico. Por supuesto, el mundo del cine también fue influenciado por este subgénero del horror botánico, y nos encontramos con cintas como La pequeña tienda de los horrores. Vamos a nombrar algunas, porque son bastantes. Dirigida por Roger Corman, una Venus atrapamosca del espacio exterior, enorme en tamaño y carisma, protagoniza este clásico, transformado más tarde en un glorioso musical que también encontró su eco en los teatros. Un retraído florista desafortunado en el trabajo y en el amor ve cómo su suerte cambia tras comprar una pequeña planta carnívora en un bazar chino. La planta procede del espacio, llega durante un eclipse solar. La planta es bautizada como Adri. Adri puede hablar y cantar. Para crecer necesita alimentarse de sangre, y para obtener dicha sangre necesita que su dueño le lleve cadáveres al sótano. You eat blood, Audrey, too. Let's face it. How am I supposed to keep on feeding you? Kill people? I make it worth your while. 100% recomendable esta película, a mí me encantó. Dentro de las cintas de horror botánico nos encontramos con una película que tiene varias historias adentro y se trata de Creepshow, una película estadounidense dirigida por George Romero, y Romero eligió nada más y nada menos que a Stephen King para el papel principal del segundo segmento de esta clásica antología de terror. La historia que protagoniza Kim dentro de esta película se llama La solitaria muerte de Jordi Berry, basada en un cuento, y está poco inspirada en El color que cayó del cielo de Howard Phillips Lovecraft. En esta cinta, Kim se mete en el papel de un campesino de escasa inteligencia llamado Jordi Berry. Ve como un meteorito cae en su granja y Berry decide vender el meteorito para poder pagar la hipoteca de su granja. Pero al intentar enfriarlo con agua, este se parte a la mitad, y al tocar la superficie del meteorito, el cuerpo del campesino comienza lentamente a cubrirse de plantas, al igual que su granja. Al no resistir la comezón, Beryl se mete en una tina de agua, lo que acelera el proceso de crecimiento de las plantas. A pesar de ser el primer papel protagonizado por Stephen King, digamos que su actuación es bastante buena. Yo le doy un 8 de 10. A mí me gustó bastante. Una película que vi cuando era pequeña y me divertí y me dio terror a su vez. Una buena cinta para que veas. Hay dos. Está también Creepshow 2. Tiene dentro historias y creo que también se convirtió en una serie de televisión. En esta película también actúa el hijo mayor de Stephen King, que tenía unos 7 u 8 años en aquel entonces, que es el niño que inicia la historia y cierra la historia. Muy interesante, a mí me encantó ver a Stephen King actuar. Hizo varias actuaciones, pero esta es como la que tuvo más tiempo y más protagonismo. Vamos a conocer el horror botánico dentro de los videojuegos de la mano de Kira Mortifiliana. Hola, vengo a robar espacio, ¿cómo están? Bien, el horror botánico se encuentra bastante plasmado en lo que sería el mundo del gaming. Tenemos juegos como por ejemplo Waxworks, si mi inglés está bien, porque no soy muy buena pronunciando, D2 o D2, tampoco sé cómo se diría, de la famosa Dreamcast. Obviamente una de los mayores referentes tenemos a Plantas vs Zombies, a pesar de ser un juego cómico o orientado a un público más infantil. ¿Quién no ha jugado Plantas vs Zombies? A pesar de que empezó siendo esta ternurita y terminó siendo una especie de shooter cómico, medio bizarro. Tenemos otros casos donde el horror botánico también hace su presencia, como por ejemplo en el The House of the Dead 3, una joyita también del mundo del gaming, con el monstruo, digámosle, The Sun, o el Sol, por decirlo en español, planta tipo 8830, que bueno, como nos hemos partido también la cabeza para poder matar esa cosa. Y si no, ya un poquito más marcado el caso, como podría ser en Resident Evil, que como
todos los que jugamos Resident Evil sabemos, el virus progenitor, que es el que da origen a todo lo que sería el universo de Resident Evil, se encontraba dentro de una planta llamada Ascensión al Sol, una planta africana descubierta por los científicos y fundadores de la Corporación Umbrella, Oswald Spencer y James Marcus. Que bueno, todos los que hemos jugado a la saga ya sabemos en qué desencadenó este descubrimiento. Y cómo olvidar a la infame planta 42 presente en Resident Evil 1, que madre mía, dependiendo de con quién jugaras, era un embole y medio. Y también tenemos a la planta 43 en el Resident Evil 2. Pero el caso del que yo les vengo a hablar el día de hoy es un poquito más marginado, por así decirlo. Obviamente hablo nada más y nada menos que de Obscure, una joyita perdida del mundo del gaming que ya de entrada les digo, si no lo jugaron tienen que ir a jugarlo ya o tienen que ir a mi canal y ver mi gameplay. Obscure es un juego que fue desarrollado por Hydravision o Hydravision hablando en criollo, una compañía francesa la cual ya no existe, lanzado en 2004 su primera parte y su segunda parte en 2007. El juego nos trae una premisa bastante maravillosa y bien metida en lo que sería el horror botánico, porque digamos que por los años 1800 los gemelos Herbert y Leonard Friedman hacen una expedición a África para buscar nuevas especies. Entre todas las especies que ellos encontraron descubrieron la mortifilia, una planta endémica la cual se supone que prolongaba la vida, pero mediante la investigación lo que más se va descubriendo es que más que prolongar la vida te hace mutar en un bicho espantoso. Desgraciadamente por sus investigaciones y su locura, porque obviamente estaban locos después de lo que presentaron ellos ante la comunidad científica, fueron expulsados de dicha comunidad y tras esto uno de los gemelos, más específicamente Leonard Friedman, decide experimentar consigo mismo. El resultado, ya les aviso que es fatal, empieza a presentar melanoma por todo el cuerpo. Por la desesperación para encontrar una cura para su hermano, Herbert comienza a experimentar con los estudiantes de su instituto, el cual fue abierto en el año 1905, acá voy tirando más datazos, lo cual nos lleva al maravilloso año 2003, donde se desarrolla la historia del primer juego. Tras la desaparición de Kenny Matthews, uno de nuestros protagonistas principales, su hermana, su novia y dos de sus amigos deciden quedarse después de clases para encontrar alguna pista que lo lleve al paradero de Kenny, y desgraciadamente lo que empieza como una aventura o un juego, porque es bastante entretenido el inicio, termina desencadenando en una noche de pesadillas. O sea, tienen que atravesar los pasillos del colegio de noche en la oscuridad, de donde provienen todos estos monstruos, los cuales son el resultado de la experimentación de años y años de su director. Y bueno, mientras van avanzando la noche, bicho va, bicho viene, monstruos aprenden a usar armas, van encontrando munición y todo lo típico de un videojuego, ponele, y de una historia digna de adolescentes de los 90s. Terminan encontrándose con este pendejo que desapareció y desgraciadamente por culpa de este pendejo terminamos siendo secuestrados también nosotros y tomados como conejillos de indias. Lo cual, después de esta primera mitad del juego, se termina convirtiendo en una especie de contrarreloj para encontrar una cura o un antídoto a el bicho que ahora está corriendo dentro de nuestro sistema. Seguimos avanzando durante la noche, vamos encontrando más cosas, más típicos puzzles y monstruos y cosas que cada vez se van poniendo más y más jodidas. Bichos cada vez más grandes, algunos más rápidos, otros más tediosos de vencer, porque la madre mía, hay algunos que en serio te sacan de quicio. Y bueno, no les voy a revelar demasiado porque en serio, los invito a que prueben el juego porque es brutal, les va a encantar. Si les gustan los survival horror, les recomiendo que los jueguen en serio. Para no explayarnos demasiado, nos vamos directamente al segundo juego. 2 años después de lo acontecido en la preparatoria Livermore High, que es la escuela del primer juego, nos encontramos en la Universidad de Falkreath, que acá todo se va al mismísimo carajo, pero ya por inconsciencia colectiva. ¿Por qué? Aparentemente alguien estuvo sembrando mortifilia en la zona y esta misma llegó al campus. Entonces los adolescentes calenturientos de este sitio dijeron unga, flores, se terminaron fumando eso como si fuera una droga recreativa. ¿Y qué pasó? Una fatídica noche durante una fiesta de la fraternidad Delta Theta Gamma, se abren las flores de mortifilia liberando esporas y funciona como una especie de activador para las personas que ya consumieron la flor. Terminan mutando en bichos espantosos, o sea, los monstruos en comparación del 1 hay más variedad y están más copados, algunos sí, otros no, otros son medio pedorros, pero la verdad que
maravillada, me encanta. De hecho, dentro de la pequeña comunidad de Obscure, el 2 es mucho más aceptado, digamos. Es como que la mayoría conoce más el 2. Y no hay mucho más que aclarar sobre el 2, porque es un poco más de lo mismo, solo que en lugar de estar en una carrera contra el reloj, digamos, para encontrar un antídoto, es más bien para sobrevivir. Lo que podría decirse que a mí me gusta más del 1 es que juega un poquito más con lo que sería el sentirse atrapado. En el primero estás encerrado dentro del colegio, en el 2 tenés un poco más de campo abierto, digamos, porque vamos por la fraternidad, llegamos a un hospital, atravesamos un bosque, carreteras, de todo. O sea, en el segundo sos un poco más libre. El primero te mantiene tenso todo el tiempo porque estás encerrado, no podés huir. Y yo creo que eso es un punto mucho más a favor. Así que muchas gracias por prestarme este espacio. Los invito a dejar en los comentarios si conocen algún otro juego que juegue con esto de... qué redundante, del horror botánico, porque ya de por sí los que estuve viendo ya me dieron ganas de jugarlos. Si no conocen Obscure, los invito a jugarlo. Si no sabían que el virus progenitor provenía de una planta llamada Ascensión al Sol, que no creo porque está en el Resident Evil 5 y mucha gente ya lo jugó. Y déjenme invitarlos primero a mi canal si tienen ganas de conocer un poco más de Obscure, porque yo soy re obsesiva del juego y ahí tengo un gameplay y hablo muchísimo de él. Los invito a suscribirse a este canal y también al mío, ¿por qué no? Y bueno, muchas gracias por prestarme este espacio, yo los voy dejando. Nos encontramos en mi canal si quieren, o en este mismo, porque no, en algún otro momento puedo volver. Y los dejo con Lucila para que sigan aprendiendo sobre el horror botánico. Bye. El subgénero del horror botánico es algo que a mí me apasiona. Como les conté, incluso escribí una novela de ciencia ficción y terror dedicada al horror botánico que se llama Flores para los Muertos. Podés leer en mi blog lucilacastrodíazlcd.blogspot.com algunos de mis cuentos de terror que pertenecen a cuentos sombríos. Son cuentos viejos, yo soy una señora grande ya. También estoy publicando en mi blog, si querés conocer, mi novela gótica, la cual fue un boom allá por el 2010, que fue muy bien, le fue increíble a mi novela, era mi primera novela. Ahora estoy publicándola para que la puedas leer. Todos los que todavía no la leyeron están invitados a leerla en mi blog. En la caja de descripciones siempre tenés los enlaces a mis sitios, si querés conocer mi literatura y mi trabajo. Retomemos el tema del horror botánico, un tema que me encantó, espero que les haya gustado. Tuvimos la colaboración de Kira Mortifiliana. Al finalizar el video te voy a estar dejando su canal, y en la caja de descripciones también tenés el enlace a su canal para que la sigas, para que te suscribas, porque hace unos videos muy buenos sobre videojuegos. A mí en lo personal su canal me encanta. Así que 100% recomendado. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que pueda seguir subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.